Buenas, buenas, qué lindo que estén acá. Este es un ciclo de entrevistas que disfrutamos muchísimo. ¿Quién es? Emanuel Fernández y yo, Carolina Francés, en estos encuentros que organizamos hoy también con una invitada especial. Y es un ciclo de entrevistas como para ponerle un nombre, porque la verdad que es una charla, termina siendo una charla de amigos, terminamos haciendo juegos, dinámicas, las cosas que pueden surgir de acá, solo lo sabe el universo. Así que para quien nos está escuchando y todavía no nos conoce, me presento, yo soy coach motivacional, mentora de emprendedores, creadora de un espacio de acompañamiento para el desarrollo personal y profesional que di en llamar Tu Voz es Voz, y me encuentro realizando, bueno, esto tan lindo que, como les decía, disfruto junto a Emanuel Fernández. Por favor, pase a presentarse, caballero. Buenas, gracias, bienvenidos a los que nos están viendo. Soy Emanuel Fernández, creador de Descenso Elevador y ayudamos a emprendedores a digitalizar su comunicación en redes. Bueno, y en muchas otras cosas hacemos mentorías y entre esas hacemos entrevistas a emprendedores, bueno, y a personas que están en la misma que nosotros, ¿no? De repente enfrentando sus proyectos, sacándolas adelante, viendo cómo trabajar sus redes sociales. Y realmente es un placer, como vos dijiste, lo disfrutamos y esperemos que lo disfrute también el espectador y bueno, nuestra invitada especial, presentar a vos. Exacto, y nos lo hacen saber. Y estamos tan en la misma que es colega, porque ella es locutora, asesora en comunicación, tiene más de 20 años transformando ideas en mensajes poderosos. Y quiero que diga más, que cuente más, pero ella misma. Bienvenida, Marely Palma, ¿cómo estás? Hola muchachos, qué bonito verlos y qué lindo estar aquí. O sea, que se arme la tertulia, que se arme. Que se arme nomás. ¿Qué más? ¿Qué me olvidé de presentarte? ¿Qué más podemos decir de Mare? Mira, yo creo que podríamos decir que soy inmigrante, es muy obvio, pero tengo ya 9 años acá en la Argentina, viviendo en la Argentina, que soy una apasionada de la filosofía, que es una carrera que estoy haciendo en paralelo. eh, Viste como ese gusto que te querés dar de hace mucho tiempo y no te habías podido dar. Ahí está la filosofía en mi vida. Siempre practicándola, pero ahora haciéndolo como de manera formal. Que debí haber recibido el diploma ayer del ISER y no pude por asuntos médicos, pero ya está, que es lo que importa, no importa. El logro está acá, que es lo importante. Y la celebración también, por supuesto. Y que Emma tiene razón en la pregunta que estaba tirando antes de que empezáramos a grabar. He trabajado muchísimo en el bloqueo y en hacer, en el poder mostrar, en el poder laburar cosas que en algún punto, por X o por Y, estuvieron detenidas. Bueno, qué bien. Y bueno, ya nos vas a contar más de eso, pero quiero que arranquemos un poco con el comienzo, porque si hay un objetivo que tiene este encuentro y estas charlas es que te conozcan más, que sepan de vos, Mare. Y me gustaría saber cómo empezaste, qué te inspiró a dedicarte y llegar a la carrera de locución, ¿qué pasó? Mira, siempre he sido de conversar. Creo que la inspiración viene de mi abuelo. Mi abuelo era un hombre muy conversador, de aquella época en la que solamente uno sabía leer y escribir en el pueblo, ¿viste? Ese era mi abuelito, que se encargó de eso. Y creo que una de las conversaciones más hermosas que recuerdo en mi vida fue con mi abuelo, ¿viste? Y mi abuelo, como todo abuelo, todos los miles de defectos de los padres de esa época, que lo pueden contabilizar los hijos, las esposas y todo. Pero para mí mi abuelo era el hombre de la conversación perfecta, ¿viste? De poder engancharse con un nene de 10 12 años y escucharlo, escuchar eso. Entonces, creo que esa es la primera inspiración. Él me bautiza como diciendo, de las nietas esta es la que más habla o la que más se atreve y pregunta y no sé qué. Y ahí quedó la cosa. Durante la infancia, todo lo que era la oralidad, ahí estaba, ¿viste? Ahí estaba. Yo me descubrí que para
aprender, mi proceso de aprendizaje era mucho más fácil si yo sabía que iba a leer algo para explicárselo a otra persona. Si era solo para mí, como que no iba teniendo mucho sentido ni mucho deseo, pero si yo sabía que a alguien se lo podía contar, entonces ahí se despertaba algo en mí. Y así fue avanzando, quería estudiar filosofía y no podía, claro, porque me quedaba muy lejos de estudiar, de donde vivía a estudiar filosofía y tenía que aguantar para poder estudiar filosofía. Y en ese aguantar me gradué muy joven de la secundaria y entonces digo, bueno, ¿qué se parece? ¿Qué es lo que me puede acercar al pensamiento social o sabes, como a una mirada global? Y aparece la comunicación social, que eso sí lo tenía cerca de casa, y una vez que ingreso en la carrera me enamoro, pero perdidamente. O sea, fue una cosa loca de la comunicación, porque fue comunicación social, mención periodismo, y, ¿sabes? Esa agudeza de mirar lo que está pasando y de luego contarlo, que tiene el periodismo. Entonces, Claro. ahí quedé flechada totalmente. Después cuando llego acá a la Argentina, digo, bueno, vamos a formalizarlo, ¿no? Vamos a ver de qué manera puedo hacer que el estudio sea formal y del ISER supe siempre. Mm. Yo era fanática de Encuentro en el Estudio, también por la melomanía que la compartimos, este, y era fanática del periodismo cultural que se hace en la Argentina. Entonces, cuando hay la proyección de salir del país, de todo esto, Argentina, estaba latiendo allí, pero por lo que pasaba a nivel cultural. O sea, para mí, todo el proceso creativo que sucede en la Argentina es pionero en diferentes áreas, en la publicidad, en lo locutivo, en lo plástico, en lo musical, ni se diga. Entonces, para mí era como ese lugar donde yo sentía que iba a venir aquí a que me pasaran cosas. Y me están pasando. Así que bueno, hice el ingreso al Qué INSER, lindo. no fue sencillo, vos Mm. lo sabés, pero bueno, intenté varias veces, en el segundo ingresamos y acá estamos, en este proceso yo Qué, creo que soy como una eterna formadora, no creo que deje de estudiar nunca. Ahí veo que, qué- pero no creo que deje de estudiar nunca. Qué lindo, Mari, lo que nos contás, qué hermoso que, bueno, esto no sabía que la filosofía ya venía, mirá, de hace tanto, que llegaste acá conociendo a Lícer y todo eso, y hay algo que todos los locutores muchas veces tenemos, que es esto, ¿no? Nuestra primera experiencia frente al micrófono. Digo, ¿cuál fue esa primera vez, ese primer contacto con un estudio de radio, con un micrófono que wow, esto... ¿no? Que te empieza a hacer ese ruidito adentro lindo. ¿Lo Sí, yo recordás? creo que tuve dos contactos. El primero escuchaba radio, o sea, pero muchísimo, para ser Mm, joven, para ser adolescente. Es más, creo que incluso como en la pubertad ya escuchaba radio claro. atentamente. ¿Viste? No es que, porque por ahí en esa edad tenés como, bueno, lo que escuchan mis padres o lo que se escucha en casa. Mm, No, para mm, mí era de escuchar atentamente ya de edad muy temprana. Y eso lo observo ahora, no digo, wow, pero a mí me gustaba esto desde hace demasiado tiempo. Pero aparte de eso, cuando empiezo a estudiar la carrera de comunicación social, una amiga que estaba, escucha, o sea, esto no tiene nada que ver, aquí yo nunca pensé que iba a hacer radio, y mi amiga me dice, ella estaba de recepcionista en la radio, y me dice, Mara, están buscando a alguien que acompañe a un locutor. Claro, 16 años, primer semestre de la universidad, ni por acá, ¿viste? Entonces yo digo, ¿y qué tengo que hacer? Y ella me dice, no estoy segura, porque ella también estaba ingresando en el laburo. Y me dice, creo que tenés que hacer fotocopias. O sea, me imagino que se refería a hacer la producción del programa, ¿no? Pero no sabía cómo describirlo tampoco y lo que me medio dijo, yo digo, yo voy, yo puedo, vamos. Entonces hacer unas fotocopias, sacar unas noticias, me conviene, no sé qué. Y cuando llego, la prueba era al aire mm, porque era estar ahí de co-conductor, ¿no? claro. Neta, con toda la buena que era un programa como bastante fresco y entonces como que, bueno, se permitió y corrió. Yo estuve ahí al aire, pim, 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 salimos, me despedí, yo dije, por acá ni en pedo quedo, ¿sabes? Porque yo iba pendiente de que explicaran cómo sacar la fotocopia y cómo redactar tres noticias. Y cuando recibo la llamada al día siguiente, me dice, bueno, ven a partir del lunes. ¿Eh?
no, ven a partir del lunes, porque sí, que. Y ahí estuve, esos fueron mis inicios desde los 16 años al aire, al aire. Y fue una experiencia increíble aprender. Y te diría la segunda, que muchos años después cambio de circuito a un circuito quizás un poco más grande, ya como una radio que estaba posicionada de forma distinta, y ahí hacía producción, trabajaba con la producción radial, todo lo que era la parte de atrás de la escena. Y un día veo a la locutora a la que le hacía la producción, Georgette Isaac, una mujer que ha ganado múltiples premios de periodismo regional, se lleva uno tras otro, y la veo entrar al estudio a grabar. Emanuel Caro, cuando yo la vi haciendo locución publicitaria, fue como otro universo de la voz, que dije, ¡ah! Pero esto es una belleza. O sea, la mujer llegaba al estudio con una hojita así y ella de unas palabras que simplemente estaban ahí pegadas a un papel, estructuraba un universo sonoro que te quedabas perplejo. Y diría que ese fue mi segundo encuentro donde entendí que la locución no es solamente opinar al aire, sino que hay muchas otras ramas y Claro. que cada una es más linda que la otra. Cada una es más linda que la otra. Perfecto. Bueno, qué buenos inicios. Nos contaste también que tu referente fue tu abuelo, prácticamente, que te llevó a esto de la comunicación. Pero, ¿qué otros referentes tendrías que quizás sean profesionales, ¿no? Que podías tener de inspiración para seguir esta carrera? Mira, voy a mencionar tres. Dos son de Venezuela, pero sé que hay uno que probablemente los oyentes de Argentina puedan reconocerlo, que es Iván Locher, que es justamente, fue la voz de Mega durante muchísimos años, pero la voz icónica, la voz de Mega y de diferentes canales como Fox y otros más que, bueno, bueno, ese tipo de locución que él hacía, nosotros lo conocemos por lo comercial, pero él tenía un programita que se llamaba De la Z a la Vanguardia, que es mucho periodismo musical como el que hace Lalo Mir, que es otro gran referente en mi carrera por ese tipo ¿sabes? Como de ejercicio de comunicación que se acerca a lo que a ellos les gusta. O sea, no existe, para mí no existe una comunicación de Lalo Mir que no haga con pasión, que lo ves gozarse, si está hablando de la música, de lo literario, de todo. Y eso sucedía con Iván Locher, que lo conocemos, otra vez insisto, lo conocemos como por su marca comercial o por su huella auditiva, su identidad, sí, auditiva, pero realmente tenía ese background de hacer algunos programas un poco más de la noche, de las 11 de las 12 y permitirse ahí hablar de música electrónica en los 90. Entonces era un señor que de día lo veías así como de traje y corbata, pero en las noches él se daba el gusto de hacer sus programas de lo que él quisiera, aportando su pedacito de cultura. Entonces creo que mucho él, mucho ellos dos, y bueno, en la locución femenina, creo que hay muchas más, pero claramente en las primeras épocas vimos como primero imponerse a la función masculina y creo que ahora estamos las mujeres abriendo como un poquito más esa puerta y dejándola estirada para que pasen todas las demás. Recuerdo, bueno, en la época de Daisy May Queen, por ejemplo, ¿no? Que tenía el robotito, que era con un compañero en la FM Hit. Bueno, estamos hablando de un programa una emisora que incluso no existe más. Bueno, vamos a dejar de recordar ciertas cosas. ¿Cómo Solo para que sentís? no develar nuestra edad, solo para no develar. Olvídate, no, lo último que vamos a hacer. Por lo menos en su caso, yo la verdad que estoy cómodo, no tendría problema. Quizás la barba me dé más, pero bueno, seguimos por ahí. ¿Sabes qué? Me gustaría que nos cuentes cómo ves vos, cómo sentís vos que está evolucionando tu carrera desde que comenzaste hasta el día de hoy, que bueno, que estamos haciendo una entrevista, por ejemplo, para YouTube. Es increíble. Creo que nuestra generación ha visto un avance increíble, desde lo analógico, o sea, hemos visto lo analógico a lo digital, pero en una vorágine increíble. Y el perfil del profesional va como corriendo un poco detrás de eso. La pandemia aceleró todo, pero te puedo contar que cuando yo comencé la radio, los operadores te hablaban todavía de que ellos
incluso hacían la división del cassette que ellos tenían, o sea, los operadores tenían ya 20 30 años y ellos veían la incorporación del CD como algo novedoso a la radio. O sea, era como, había programas que guardábamos en disquete. Y de pronto, ¿sabes? Como que todo empieza a correr y a evolucionar, a irse a la parte digital. Y llega la pandemia y nos termina de sacudir, donde ya ni siquiera vas a grabar a un lugar, sino que tienes el estudio en casa. Y tienes que ser tu propio director y empiezas a participar de diferentes castings. Creo que ese momento como fue muy, muy revolucionario para nuestra profesión. Y ahora tenemos el gran desafío de la voz en la inteligencia artificial, que en un principio, bueno, por ahí podríamos decir, ¿qué está pasando? ¿No? Y sí, no niego que da un poco de terror. Hace poco mi inteligencia artificial me habló con acento rioplatense y yo dije, listo. Y ojo que lo digo porque no pago ninguna, o sea, es un servicio gratuito. Por ahí si decís, bueno, ok, yo tengo el pack tanto, entonces, bueno, quizás le puedo pedir que me hable hasta como feo, pero no, esta la hizo de manera gratuita. Entonces digo, ok, está pasando algo con la sonoridad en la que nosotros decidimos de cada profesional va a decidir desde qué aspecto involucrarse. Hay voces, conozco voces que ya están dándole esa forma a las nuevas inteligencias artificiales, pero creo que la voz humana evidentemente nunca se va a ir. Hay algo de la experiencia narrativa que nunca se va a ir. Y el conocer estas nuevas tecnologías lo que sí me ha hecho es acercarme un poquito más a la experiencia poética de la sonoridad, a buscar un poco más ese encuentro de narrativa ¿no? Cercano al otro. Lo conversábamos en algún punto con Caro que eh, buscamos, o sea, creo que el fin último de la comunicación es acercarte al otro. No tiene ningún sentido como buscar comunicar sin estar buscando el otro. Y creo que a raíz de esto, hace poco me atreví a leer un poema y publicarlo en YouTube. Y dije, bueno, ¿cómo hacemos un poquito de frente a la inteligencia artificial y todas las cosas que están pasando? Creo que colocando un poquito más de humanidad y de arte en cada espacio que podamos es un gran aporte, porque la revolución tecnológica va a seguir y vamos a seguir participando de ella. Pero bueno, ¿cómo hacemos que sea un poco más amable Ah, con un poquito de nuestro trabajo humano, sintiendo y viviendo en donde puedas? Y esa fue mi manera. me encanta. Mare, y en esto que hablabas, que te preguntaba Emma de esto, de esta evolución, ¿no? Que vos ves en tu carrera y abriéndote paso a todo esto, ¿hubo en algún momento algo que marcó un antes y un después en esto, en todo este momento de tu vida? Sí, sí, hubo varias cosas, desde procesos personales hasta procesos, sí, digamos, tecnológicos. Yo creo que también haber transitado la carrera entre la pandemia, porque yo ingreso el año de la pandemia y el primer año justamente en el ICE, nos tuvimos que adaptar al Zoom. Los Sí. profesores, viste, operadores, todo. Entonces veías a todo el mundo como corriendo, instalando el Zoom, averiguando, pim, 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 y era un desafío total porque antes, sobre todo una carrera como esta, que el profesor te analiza, ¿no? Todo lo que pasa a nivel vocal y también ve cuál es tu interacción en algunas materias como oratoria o expresión corporal, es cómo tú dominas el escenario y todo esto. Entonces ahí no había. De pronto nos aplanamos a un 2x2. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Entonces ahí vino como la parte creativa. Y es justo lo que decía Emma al comienzo, ¿no? De que ahí viene como esa explosión de las redes sociales, de empezar a verlas a ellas como una herramienta y no como algo que se va a quedar ajeno. Y veías, y lo he visto en estos últimos años, ver a todas las materias transformar el pensum para cada vez acercarse más a los productos digitales. Y también hay un cambio, que esto me parece que es muy interesante en la narrativa y en la forma discursiva, y es que las carreras estaban acostumbradas a estructurar el discurso para masas, Mm. ¿no? Entonces era mi gente, el público, muchachos, y de pronto ahora lo que vemos es que sí, están llegando muchas personas,
pero ellos te reciben de manera individual. En realidad es una comunicación tú a tú, o por lo menos desde allí deberíamos estructurar el discurso, ¿no? Porque la persona te recibe desde la sala de su casa, te recibe Claro. muchas veces en el baño, y muchas veces está viendo el reel al despertarse, en bolas. O sea, es como, entonces ahí viste que parece algo tonto, pero cuando tú en un formato tan cercano como es las redes sociales, a cámara, dices, ¿Cuál? muchachos, quizás estás extendiendo y la persona no conecta tanto, pero un hola, ¿cómo estás? Es, entonces hay cosas que son muy sutiles, pero se trata como de entender esta transformación que ha venido pasando en la carrera y de cómo hemos ido adaptando los formatos que siempre han existido y que no dejan de ser, pero con ciertas sutilezas para hacerlo más llevadero Qué lindo. en lo que ahora tenemos. Me encanta esa Dime, Caro, dime observación. que No, sí, sí. me encanta esa observación que haces y la manera en que lo contás. Yo conecto mucho con eso, me podría quedar horas escuchándote. Me encanta eh, esto que traes, ¿no? Pero sabemos, Mare, que, ay, qué linda, por favor, lo que estoy disfrutando de escucharla. Em, Es que Caro, creo que nos conectamos tanto porque como nos apasiona la comunicación, la voz, la sí, locución y hay algo, pasa algo ahí cuando empieza a salir. Está como para libro, Carolina. Está como para libro todo lo que sale. tal cual, ¿no? Además, hay algo que yo rescato y que admiro mucho en personas como vos, Mare, que es esa autenticidad, ¿sabes? Esa esencia tan de verdad auténtica, genuina, desde lo que me pasa, desde el compartir, desde esto, ¿no? Este uno que recién habla, es tan íntimo. eh, que, que eso que provoca en el otro el quererte bien, porque ya parecemos, o sea, y le va a pasar a quien nos esté escuchando, estoy sin duda, y me encantaría después que me lo comenten, pero es eso, con Mari nos conocemos hace muy poco, pero en cada momento en que pudimos esto, interactuar, comunicarnos, estar presencialmente y demás, digo, se produce esta conexión de que parece amigas de hace años. Entonces, ¿qué esencia hay, ¿no? En vos? ¿Qué es esto que te reconoces? Me gustaría preguntarte. Esto que decís, y esto con esa, sin humildad, digo yo, con esa cosa de, ¿qué es eso que reconoces en vos, que lo valorás y que eso, porque nos cuesta reconocernos esas características tan lindas y genuinas que sí tenemos, pero yo sé que Mare se las reconoce. ¿Cuál es? Sí, no ha sido fácil reconocerlas. No Mm, ha sido nada fácil, nada, nada, nada fácil. es Ha sido otro un camino, proceso un proceso, terapéutico, lo sé. terapéutico. O sea, aquí necesitamos profesional de por medio, porque ha sido un proceso súper, súper de decir sí puedo, Mm, sí lo valgo, sí lo merezco y sí soy. ¿Viste? Sí soy, sí ese soy. sí soy. Uy, es súper, súper difícil. Creo que en mi cabeza durante mucho tiempo estuve necesitando el aval del título, ¿sabes? El aval de que sea Ok. una institución la que te diga que tú ya estás calificado para pin, 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 pin. Y entonces como que he tenido, y esto, o sea, como que si te hace ruido en algún momento, al que esté escuchando esto, a veces el profesionalismo no es el papel. Y esto lo entendí, esto va a ser una anécdota loquísima. Esto lo entendí cuando vi a una profesora dentro de una de las instituciones. Vamos a contar la anécdota sin contar los personajes. Eh, Tener un comportamiento que no era el adecuado, ¿viste? Y entonces fue un momento como de quiebre, donde yo dije, epa, el que tengas un conocimiento y un reconocimiento en el mundo no te hace ese profesional, ¿sabes? Como que verdaderamente está conectado en, en lo emocional con lo que está haciendo y en la responsabilidad que implica comunicar. O sea, porque es una súper responsabilidad. Y eso fue una experiencia hace poco. No estoy hablando de hace 20 15 no. Estoy hablando de años, cara. Estoy hablando 2 años que vi algo y dije, y eso me pegó mucho porque era un referente para mí.
Mira, Y a partir de ahí empecé como a buscar y decir, ok, ¿por qué yo estoy buscando la aprobación? Sí, son personas que están quizás muy probablemente bajo una institución y que las avale y que profesional y técnicamente no hay con qué pegarle, y estoy totalmente segura, pero el aval que yo buscaba de esos referentes era distinto, ¿me entendés? O sea, yo creo que había algo dentro de mí que estaba como buscando esa aprobación ya para yo sentirme capaz. Y cuando se me cae la figura, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién me dice a mí que ya estoy capacitada? Entonces empecé a buscar dentro de mí como eso, qué es? Y creo que también por ahí, Emma, para que sepas, esta conversación la hemos tenido con Caro a los ponchazos así rapidito para saludarnos, para no sé qué. Y cuando nos conocimos, pues así, Caro me dice, pero qué lindo que lo que haces. Y yo le digo, a mí me parece lo mismo, porque venimos como del mismo palo, pero estamos buscando algo más con la comunicación, ¿sabes? Que salga del drama, que salga del no aportar nada, que salga como del mantenernos ahí. Y creo que lo que me reconozco es, sí, hay otras búsquedas que quizás no se parecen a los formatos a los que estamos habituados, a los, ¿cómo se diría? A los estereotipos. eso. Ujú. Eso. Hay otras búsquedas que están lejanas a los estereotipos. Y ahí es donde yo quiero ir a buscar. Entonces, ahí es donde vamos a buscar. Y creo que esto lo vemos mucho en las redes. Hablábamos de la autenticidad y la creatividad. Ahí voy. En algún punto, también el estudiar comunicación y el estudiar locución te trata de llevar al formato, porque esa es la función de la carrera, ¿no? Te trata de decir, se habla así, se piensa así, se comunica de esta manera. Eso nunca va a fallar. Pero hay un momento donde esa forma te queda chiquita y tú empiezas como a estirar las formas para romper un poco, porque no es suficiente o no hay una conexión genuina. Y yo estoy buscando al otro. Yo estoy buscando al otro y eso viene a raíz de la soledad de la migración, ¿no? Esto para mí como que es muy clave. Cuando migras, dejas mucho atrás. Y entre eso, es decir, ok, yo tengo una herramienta que es comunicar. Puedo hacerla para generar este vínculo real con otra persona. Entonces, ¿desde dónde lo hago? Tiene que ser desde ahí, desde que le manifiestes en el principio a la otra persona que estás buscando a esa persona, nada más, sino esa conexión, o buscar ese amigo que se quedó en el camino, buscar el saludo con los vecinos, el escuchar una voz que te pregunta cómo amaneces, cómo estás, todo eso. Entonces creo que ahí va mi búsqueda, desde romper la soledad, iba por ahí. Así que eso me reconozco, Cara. Me reconozco que mi comunicación va buscando al otro y no necesariamente buscando algo tan específico, y eso creo que marca un poco la diferencia. María, hablaste de hablábamos de este antes y después justamente en lo tecnológico, en el avance de eso. Y en lo personal, ¿hubo algo así, un antes y un después? ¿Qué pasó? Sí, lo hubo. Hubo un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático por un incidente violento que viví antes de antes de salir de mi país, ¿no? Que esto es algo que pasa mucho más común en los latinoamericanos de lo que pensamos. O sea, si nosotros vamos a la estadística, hay estadísticas que son verdaderamente alarmantes. Pero en Latinoamérica no se estudia como un fenómeno grupal, porque hace mucho que no hay, digamos, una tragedia climática que haya un número considerable de víctimas, o no ha habido una guerra desde la guerra de las Malvinas. Entonces, sociológicamente no se detecta, digamos, como, ok, puede ser que el latinoamericano, hablo de toda Latinoamérica, haya tenido muchos encuentros cercanos con diferentes tipos de violencia. Y hay muchas personas que nos enteramos que hemos sido víctimas de violencia ahora con las nuevas campañas. En mi caso sí fue diagnosticado porque fue una cosa como muy puntual. Y lo que sucede después del trastorno de estrés postraumático es que hay una ruptura de la identidad. Es decir, la persona fragmenta su identidad. Esto como que lo voy contando por si alguna otra persona del otro lado ha vivido un episodio y dice, bueno, ¿qué es lo que me está pasando que yo no sé? ¿Qué es lo que me está sucediendo en mi vida que yo no tengo registro de cómo se llama esto?
Lo primero que hacemos es activar el modo supervivencia, ¿sí? Porque ahí tu cerebro dice, atenti, que esto puede atentar contra ti nuevamente o contra tu entorno. Entonces se activa el modo supervivencia. Y la energía que necesita el cerebro es tanta para poder mantener ese estado de alerta, que todo lo demás se va relegando a un segundo y tercer plano. Entonces, por eso hay personas que experimentan determinada situación violenta, la que sea, y luego los ves alejarse de los grupos sociales, poco a poco, paulatinamente. Los ves quizás cambiar de trabajo, los ves quizás dejar los estudios a la mitad. Y quizás la persona no tiene ni idea de qué es lo que está sucediendo o de por qué poco a poco se va como aislando cada vez más. Y es porque el nivel de energía que necesitas para mantener ese estado de alerta, de supervivencia, es abrumador y te hace apagar otras etapas, otros espacios de tu cerebro. Y lo que pasa ahí es que te vas olvidando de ti. Hay muchas personas que no saben que existe el acceso a una terapia específica para todo esto. La mayoría de nosotros hemos pasado por situaciones violentas y ni siquiera las consideramos como tal. Ujú. Eso ¿Sí? es terrible. Después, eso es terrible, exactamente. Y nos vamos aislando por el mismo miedo de salir a la calle, de, ¿sabes? De un montón de cosas. Ahora, ¿qué sucede? Llega un punto donde tienes que recomponer esas piezas. Va a llegar un momento en la vida donde escuchas una conversación como esta, lees algo como esto o lo que sea, y tomas la decisión de decir, bueno, sí, esto ya pasó, pero ¿y ahora? ¿Y ahora, no? Y cuando llega el momento de otra vez estructurar esa identidad, yo he tenido la fortuna de permitirme decir qué piezas quiero que vengan ahora, en lo familiar, en lo económico, incluso en lo educativo, ¿no? ¿Qué es en qué me quiero formar, en qué me quiero educar? Y ahí yo creo que es lo que marca la diferencia. ¿Qué haces con lo que hicieron de ti? Ahí, definitivamente ahí es donde puedes como torcer un poco y empezar a caminar el camino que definitiva tú escojas. No es sencillo, pero ahí uno se puede dar el gusto de diseñar. Y creo que ahí viene el tema que hablábamos al principio, que es, me gusta planificar, me gusta diseñar, nos ponemos locas creando, creando, creando. Bueno, ¿por qué no podemos darnos el gustito de diseñar lo que queremos vivir de ahora en adelante desde lo bonito, desde lo que de verdad queremos transitar? Creo que hay que permitírselo, mínimamente. Mínimamente hay que permitírnoslo. Y después ver qué pasa. Qué profundo lo que nos estás contando, ¿no? Porque pasaste por un montón de cosas que de repente me llevan a pensar en qué papel sentís que jugó el desarrollo personal en tu vida, ¿no? Porque contaste que, no, que de repente teniendo el título te diste cuenta que no es necesario como para que te avale un ser profesional y ahora estás hablando de planificar cómo queremos vivir nuestra vida. O sea, seguramente este tema estuvo en tu cabeza como para hacer el proceso y, bueno, y por lo menos estar transitándolo. Eh, Contanos eso, ¿qué papel jugó el desarrollo personal? Yo creo que siempre he estado un poco, y creo que creo que las personas que de alguna forma nos acercamos a algún concepto, teoría de crecer, de crecimiento desde adentro, que lo exploramos, que tenemos esa como curiosidad, tenemos un poco de ventaja ante situaciones como estas, ¿sí? O ante un montón de cosas que te puedan suceder en la vida. No es lo mismo encararlo al desnudo que encarar esa situación con un escudo, con sabiduría, con táctica, y eso creo que ha sido parte como del desarrollo personal. Mucha lectura y bueno, esto también creo que lo conversamos en algún punto con Caro. Una de las consecuencias del TED es justamente deshabilitar cosas que te distraigan de mantenerte en el modo supervivencia. Y entre eso, a mí me sucedió que me costaba muchísimo leer. Emanuel, todo lo que significaba para mí concentrarme era algo que no debía hacer, porque me iba a distraer de lo que era que yo tenía que protegerme del mundo y a los niños y a la vida. Entonces, para mí leer fue muy complicado y ahí yo lo que hice fue migrar directamente al formato auditivo y escuchar
muchos podcasts y ver muchos documentales, pero siempre iba buscando como eso, ok, tratando de entender qué me pasaba y qué estaba pasando en el mundo. Y creo que a veces cuando no nos podemos permitir el lujo, quizás, que no debería ser, pero para Latinoamérica lamentablemente sí, el acompañamiento terapéutico a veces parece un lujo, debería ser algo que nosotros deberíamos regalarnos a nosotros mismos. Y aquí es importante pensar, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero bienestar de verdad o quiero ir por la vida así nomás? Porque si te pones a ver, más o menos acercarte a un terapeuta, si lo equiparamos, no sé, con algo económico, ¿qué podría ser? Con una salida al cine, que tener una hora de terapia a la semana, aproximadamente, Ujú. más o menos, ¿sí? Sí, total. Podría estar por allí, ¿no? Sí. Pensando, bueno, en que pago lo que voy a comer y todo lo demás, pero imagínate que reduces una salidita al cine y te la regalas a vos. Te vas a ver con un profesional como Caro, te vas a ver a un terapeuta, o sea, te la regalas a ti. O sea, me parece que es la inversión más saludable y más inteligente que se puede hacer. En algún punto no podía, porque estaba en el proceso migratorio, estaba en el proceso de poner a resguardo todo y empecé por, bueno, vamos a leer, vamos a darle al desarrollo personal autodidáctico y también a rodearme de personas que estuvieran en un camino un poquito más avanzado. Eso sí lo he procurado mucho, como acercarme a esas personas que sé que han avanzado, han transitado caminos heavy y siguen de pie. Volviendo a lo que es la comunicación, ¿no? ¿Qué consejos le podrías dar a alguien que sueña con mejorar esa comunicación o ser locutor? ¿Por qué no? Claro que sí. Lo primero es que empiece desde ya. Y cuando me refiero a desde ya es a concientizar lo que está comunicando. O sea, entender que hasta una notita de voz que vas a enviar tiene esa impronta de búsqueda, ¿no? De un objetivo, de trazar un objetivo. Y también diría otra, que hasta la podemos como ir sumando ahí a la actividad, sería ubica una comunicación que tengas pendiente hace tiempo, la que sea. No sé, tú sabrás. Yo dije esto y te aseguro que del otro lado ya ¡puc! Aparecieron dos o tres. Bueno, ubica la que sea. Puede ser profesional, puede ser amorosa, puede ser social, puede ser, cada quien sabrá. Y encárala con el objetivo en mente que quieres de esa comunicación. Encárala ahora, hoy. No esperes que llegue el fin de año para enviar esa nota de voz bien con el espumante acá, ¿viste? No, 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 no. Encárala hoy que estamos en conciencia. Pídelo ahora, solicítalo Total. o comunícalo ahora. Entonces creo que se puede empezar desde ya, desde la conciencia de que cuando se abre la boca eh, es con un fin y siempre, siempre hay un lugar de llegada. Entonces, transitar ese objetivo. ¿Cuál sería mi objetivo ahora si digo algo? El que sea, el que sea. Y lograrlo, ir a por esa búsqueda. Y esa búsqueda, mira que cómo se ríe, esa búsqueda inmediatamente te obliga a autorregularte, es decir, a medir las palabras que vas a usar, a ver, a pensar si son las adecuadas, a buscar el tono y la forma. Ahí luego inmediatamente te vas a hacer preguntas de, ok, ¿se lo digo por un mensaje de voz o un mensaje de texto? O mejor la llamo. Cuando tienes el fin mismo, enseguida empiezan a pasar cosas. Y si tienen el gusanito de la locución, hay que empezar ahora mismo. Prueba con un acercamiento, un taller, lo que sea. Ve y prueba. Que lo peor que puede pasar es que digas, bueno, como que sí, como que no. Pero trabajar la voz es una cosa que te va a dar la apertura de puertas en donde te pares, en donde entres. O sea, vas a obtener cosas que nunca en tu vida te habías imaginado solamente por tener la capacidad de controlar, de medir lo que puedes decir. Es, aquí tenemos a la maestra. En la sala tenemos a la maestra. O sea, es transformador el proceso de comunicación.
Es transformador y abarca tantas cosas, ¿no, Mare? Ponerle voz, como digo yo, siempre a lo que nos pasa, a las emociones, a tener esa conversación difícil. Y hay algo que nos cuesta mucho a todos, que es eso, tener una comunicación efectiva, porque por ahí empieza todo. Desde el reconocerme, la comunicación efectiva, digo yo, empieza desde qué me pasa a mí, ser auténtico conmigo e ir a comunicar lo real, la esencia, y llegar al otro impactando, porque siempre lo hacemos, pero con cumpliendo ese objetivo, ¿cómo quiero impactar en el otro? ¿Qué quiero hacerle llegar? Entre otras tantas cosas. Pero en esto de comunicación efectiva, locución, y bueno, Mare da muchos también talleres así de oratoria, y tiene esto que están escuchando, ¿no? No para, Mare puede hacer un programa completo solo, ella, que nos transmite tan lindas cosas. Nos ha traído algo, Emma, así me dijeron. Hay algo, un ejercicio, algo que podamos hacer, porque a nosotros nos gusta jugar con Emma, nos gusta que nos desafíen además. Y teniéndote a vos acá, queremos aprovecharte. ¿Qué nos has traído para nosotros? Bueno, en este proceso de desarrollo personal que preguntaba Emma hace rato, en esa búsqueda aparece un libro hace pocos años de Julia Cameron que se llama El Camino del Artista, ¿sí? En mi libro. Y ya me los compré todos, o sea, ya me vi el del primero al de la escritura, a todos. Ahí está El Camino del Artista para padres, o sea, para Wow. inculcar ese artista interior en el niño. Y ella habla, hay uno de los capítulos que más me impactó. Por cierto, que si están del otro lado en algún tipo de proceso creativo, se los recomiendo totalmente porque es sacar eso que está ahí, yo lo muestro, no lo muestro, ella lo saca con puros ejercicios. Sí. Y hay uno que a mí una figura de la que ella habla en el libro, que es el artista bloqueado. Mm. Ahora, pasamos por bloqueos donde nuestra creatividad se seca por asuntos como el TEP, el estrés, el día a día, la ansiedad, cualquier tipo de cosa se puede detener y poner en parálisis ese artista que está ahí intentando crear todo el tiempo. Una de estas figuras, yo creo que para nosotros en el asunto de la oratoria, claro, es fundamental. Y es básicamente el amigo que está bloqueado y que con su mala vibra te bloquea a vos. Y por ahí vos entras como en una diatriba de no querer mostrar, de no querer encender la cámara porque te da cosita. Entonces, traje 6 preguntas para pensar si esa persona que no lo está haciendo por mal, muy probablemente no lo está haciendo por mal, pero está representando en ti físicamente la figura del bloqueo, ¿sí? Sí. Físicamente, ¿no? Por ahí es como esa persona que tú dices, pero hice un Reels, si lo publico me va a contestar mal, me va a dejar un mal comentario, me va a hacer bullying, o en la cena de Navidad se va a burlar de mí, ¿viste? Es eso. Entonces quiero que ubiquemos esa persona porque muchísimas veces, antes de ponernos a cámara, parece que no está grabando la cámara, sino los ojos de esa persona. Entonces voy a hacer 6 preguntas y la idea es ver si esas personas entran verdaderamente dentro de este perfil. Ustedes han jugado el truco, ven que se hace como una casita para hacer 5 puntos, que se hace Ajá, sin cuadradito. Bueno, sí, vamos a intentar así, si lo tienen, vayan haciendo perfecto. una, rayita uno, rayita dos, rayita tres. Yo voy a ir Se- mencionando y ustedes, con Bien, el nombre de esa persona en la cabeza, vamos a ver si sí es o si no. ¿Ok? ok. ¿Se entendió, Empezamos. Emma? Enten- es, Creo que sí, va a ser una descripción de la persona a que ver, podría estar eclipsando nuestro talento o nuestras ganas de comunicar algo, y tenemos que ir haciendo una casita. Yo conmigo vas perdida, porque a mí me importa tan poco lo que opine sobre todo la persona que no me interesa, sí, o sea, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Es su opinión y la respeto. Pero bueno, Me vamos a hacer el encanta. juego. Me encantó porque primero me hizo agarrar un lápiz y una hoja. Ya me gustó ver qué va a pasar. Y está Bien. buenísimo esta parte. Esta es la mejor parte, me parece, Caro. sí, Tenemos sí, que
sacarle provecho. Me encanta, me encanta. Emma, qué bueno lo que dice Emma, porque justamente incluso puede ser una persona que no está ahora en tu vida, ¿sí? Pero que estuvo en algún momento en tu vida, Sí, y yo voy a, sobre todo en las edades tempranas. yo voy a compartir algo antes de que nos hagas el ejercicio. No quiero espolear, pero digo, no lo conozco el ejercicio, igual es la primera vez que uno. Pero en esto me resonó que muchas de las emprendedoras, por ejemplo, que llegan a mi mentoría y que cuando empezamos a indagar este miedo, entre comillas, escénico, ¿no? Este de no me gusta, pero ¿qué es lo que no te gusta? No acá, pero en verdad sí, pero... Y es eso, ¿sabes? Tras ese miedo, tras ese no lo publico y demás, aparece una persona y cuando yo empiezo a indagar, porque ahí meto el coaching y demás, han aparecido personas tan lejanas en el tiempo como por ejemplo mis compañeros de escuela, como por ejemplo una amiga de Exactamente. la secundaria que me criticaba o que me burlaba o que, digo, cuando, ya ni siquiera, y por eso resoné, está hoy en mi vida, pero aparece ahí. Y mirá si me ve en las redes. Y es tan Sin mirar, sin ver inconsciente que las no nos redes. dimos cuenta, ¿no? O es tan cercano como un hijo adolescente que te dice, ay, mamá, ¿qué estás haciendo? O tu madre, no sé, diciéndote, ¿qué es ahora eso que estás haciendo? O tu marido, tu pareja, dice, ¿qué es eso que estás haciendo ahora raro? ¿Qué se te da ahora por grabarte? Y ese es el bloqueo que aparece. Entonces, digo, a la hora de pensar, y estén atentos los que están escuchando esto, esa persona aunque sea esa figura, aunque no la tengan así tan preciso, es, como dice Mare, esa figura que me está bloqueando. A ver quién es. Me encantó lo que trajiste. Exactamente, exacto. Está buenísimo, Caro, porque lo has colocado en todos los aspectos de la vida. Lo que vamos a hacer aquí es reconocerlo, o sea, vamos a decir sí o no, ¿ok? Entonces, hago la primera pregunta y si sí, tiramos rayita. ¿Esa persona suele o solía menospreciar o criticar tus ideas creativas sin ningún fundamento? Sin ningún fundamento, porque esto puede, digamos, como hablar más de la frustración de esa persona que de los logros nuestros, ¿no? Mm. Entonces, criticaba con o sin fundamento. Y aquí te puedo preguntar un montón de cosas. Recuerda lo que criticó. Criticó tu cuerpo, criticó tu forma de hablar, criticó tu éxito. Tenía un Martín Fierro esa persona, era un atleta profesional. Entonces, ahí, ¿había fundamento para esa crítica que hizo? Si no había, primera rayita. Ahora, esa persona se quejó o se queja constantemente de su propia falta de tiempo. Y fíjate esto, aquí no estamos ya hablando de la interacción con nosotros, sino es para detectar las características de esa otra persona, ¿no? Se queja de su propia falta de tiempo, de su propia falta de talento, de su propia falta de recursos para hacer algo o de su imposibilidad para hacer algo. Fíjate que no tiene nada que ver con nosotros, pero te está hablando de las características que está exudando esa persona cuando se acerca a nosotros, ¿no? Esto, segunda rayita, en caso de que haya aparecido. Tercera pregunta. ¿Esa persona evita o evitó celebrar tus logros? Es decir, ¿llegaste alguna vez con una noticia linda y esa persona bueno, lo minimizó? ¿No me queda? O bueno, quizás no lo minimizó, pero tampoco te demostró lo bueno que estaba, lo que hiciste. Puede estar esa persona mostrando incomodidad ante tu logro, quizás hasta envidia, no lo sabemos. Sería la tercera rachita, en caso de que hayas sentido o percibido algo de esto. Cuarta pregunta. Percibo que esa persona me drena emocionalmente después de hablar de mis proyectos o sueños creativos. Es decir, te sientes agotado Mm. de pensar en esa persona o cuando conversas con esa persona. El vampiro de Realmente, energía, dice una amiga. así El mismo. vampiro energético. Es más caro. A veces uno dice, bueno, voy a ir a tal lugar y quizás entonces, o ya, si hay ese síntoma, tira la cuarta rayita. O sea, de que, ¿sabes? Y más si esta persona va cerca como nuestros proyectos de mostrarnos, ¿no? De mostrarme frente a cámara, de mostrarme en las redes.
de, de esto nuevo, de lo nuevo que tienes ahí. Quizás de mostrar tu nuevo producto, ¿no? Porque, o de lanzar un nuevo servicio. Quinta pregunta. ¿Suele buscar compañía justamente para procrastinar juntos o distraerse juntos? Porque esta es otra, Ah, ¿no? me Porque encanta. procrastinar en individual chévere, o sea, y no tienes nada que hacer. Pero a veces esa otra persona o alguien de tu entorno, esto es para ver si algún artista bloqueado o amigo bloqueado está eclipsando también o no está cooperando con nuestra energía, lo reiteramos. Entonces, te busca y te distrae de tus Claro, proyectos. Esto se ve mucho, y esto lo atenti, muchachos, muchachas, se ve mucho en la pareja. te A desenfoca, veces claro, te desenfoca. sí, Ujú. claro. Y si tratas de mantener el límite, se molesta. Mm. Entonces, atento, ¿no? Como decir, bueno, ok, pero el domingo en la tarde va a ser para mí. Entonces, capaz no le gustan el domingo en la tarde sea de tu proyecto. Atento con estos momentos, ¿no? Quinta rayita. Última, su forma de hablar o de actuar refuerza tus inseguridades creativas, Mm. generando dudas sobre esa idea o sobre esa inspiración que has tenido. Es decir, te da miedo contarle la nueva idea que has tenido o no se la contarías ni en pedo. Sexta rayita, ¿sí? Y aquí, para los que hicieron el ejercicio, por ahí nosotros, porque estamos trabajando nosotros tres, pero si hay gente que lo está viendo del otro lado, diferido, luego en algún otro momento, ya con dos rayitas que hayas marcado, hay un síntoma de alerta, Mm. ¿sí? A la segunda rayita ya es un síntoma, porque la primera puede ser, bueno, quizás fue mi percepción. Segunda rayita, síntoma de alerta. Tercera rayita, tu amigo, tu amiga o esa persona evidentemente está bloqueada, está en un bloqueo creativo que está viviendo, y si llegaste a la cuarta, quinta o sexta rayita, te está influyendo en ti. La persona está influyendo ya, digamos, como en tu puesta en el mundo, tus ideas. Ahora, ¿por qué hacemos este test? Porque muchas veces esas personas no tienen ni idea y no han llegado al punto, como decía Emma, de desarrollo personal, de escuchar una conversación como esta, de participar de un espacio como este. No Ah, los vamos a culpar ni a juzgar, simplemente vamos a como proteger un poco nuestras ideas, nuestras energías y claramente en algún punto vamos a intentar ayudar y vamos sobre todo a ver con un poco de compasión, porque cuando a una persona le sucede eso, de alguna manera te tiene cariño, te tiene estima, trata de que tú no hagas lo que tengas que hacer, muy probablemente, porque piensa que vas a fracasar y que eso te va a doler. claro. Así que en muchos casos, cuando se trata de madres, padres, es como buscando una necesidad de protección. Simplemente si apareció una figura como esta, y si aparece cuando estás a punto de encender el teléfono para grabar el próximo Reels, o si aparece cuando estás a punto de llenar la solicitud de preinscripción de el taller en el que te Bien. quieras inscribir, o si aparece, ¿qué es lo que vamos a hacer? Detectarlo. Ya lo tenemos detectado con las rayitas, ya apareció. Y con todo el amor del mundo le vamos a decir, gracias, pero no. Hoy no necesito tu opinión, gracias, pero no. Te vas a inscribir y vas a grabar el Reels. Y lo vas a publicar, Me ¿sí? Y encantó. vamos para adelante. Me sentí en terapia, ¿vale? Me sentí como en una sesión, ¿entendés? Porque además le pegaste justo. Yo anoté las 6 rayitas de la persona y que estoy Mira, trabajando. Digo, las 6 rayitas que tiene esta persona. Así que totalmente ahí en... mira, Ah, gracias por traérmelo. no, no, Yo no, lo a confieso, ustedes. y es eso, ¿no? Y como coach también lo estoy trabajando. Como coach es una de las cosas que también que aparecen y coincido totalmente con esto que decís, Mare, de identificarlo, de trabajarlo, de decir, ok, está, no la podemos cambiar, no está en la misma sintonía que yo, no está en este desarrollo personal Ujú. y no me lo dice por maldad, no me lo dice desde un lado Exacto. de...
también es eso, ¿no? Exactamente. Sino que aparece incluso eso, una protección, pero, y no tiene ni idea de lo que afecta, pero está tan presente que duele, tal cual. Emma, te vi muy serio. No sé si anotaste, no te vi. Yo estaba de anotar rayitas, ¿usted no anotó nada? Sí, sí, ya noté, pero no me vino una figura en particular que Ok, influyera, sino que quizás noto cosas, por ejemplo, noté dos que pueden ser, que una no me afecta en nada, porque, a ver, crecí, uno crece pensando, bueno, lo que le van diciendo, ¿no? Alrededor. Quizás trabajar para mí era transpirar y ensuciarse y cansancio físico, quizás era por ese lado y esto de emprender era una palabra de vagos, por ejemplo, ¿no? Y quizás es algo que, bueno, yo hoy en día lo veo, me da gracia más que me nuble, ¿no? Así que hay cosas que como que uno va evolucionando, por ejemplo, también en el momento de contar una idea, ¿no? De una idea de negocio, una idea creativa, porque puede ser creativa, innovadora, puede ser que no tenga un fin o que no tenga un horizonte completo, en que en algún momento se me bloqueaba el cerebro porque no podía expresarla quizás, no tenía los conocimientos, no tenía la facilidad. Y hoy en día, con un camino más avanzado en lo que yo voy haciendo. Quizás como que se me hace más fácil y también hay como un aval, ¿no? Lo hice de esta manera, me salió, ¿no? Y hoy en día como que hay más recursos para ir obviando esas cosas. Una sola me quedó, pero era quizás yo también procrastino y no culpo a otra persona, porque a ver, si yo decido sentarme, esto lo hemos hablado con Caro, si yo decido ver una serie y son 8 capítulos y me lo veo en un fin de semana, yo estoy postergando hacer otra cosa, que seguramente sería más productivo, eh, pero no le echo la culpa a nadie, realmente eso lo decido yo. Así que no, yo sabía que no iba a servir eh, para esta terapia o este ejercicio, pero eh, también puede ser de ejemplo para sentir eso, de decir, la opinión de la otra persona es suya y yo la escucho si quiero realmente. Y cómo yo me lo tome, eso sí va a ser responsabilidad mía. Eh, pero bueno, esto es un trabajo, me imagino que también es eso. Yo eh, quizás mi forma de ser también me lleva a poder afrontarlo así, pero también es algo que se puede llegar a trabajar, así que no, me parece perfecto este ejercicio y que las personas que, bueno, están del otro lado y que hayan anotado 6 rayitas, que de repente sepan que en algún momento, esto, así como dijo, ¿no? Nos dio, aparte que nos dio el ejercicio, nos dio el tip de cómo enfrentarlo, lo hacemos, ¿no? Hacemos el reel, le decimos que gracias, pero hoy no vamos a escucharlo y vamos a afrontarlo, ¿no? A comunicar lo que queremos comunicar. Eso es principal. Así que bueno, gracias, Mare, por el ejercicio. No, me encanta. Y sabes que me encanta también como la fortaleza desde donde lo mira Emma, ¿no? Y dice, o sea, en algún momento tú hiciste ese quiebre y te sabes que esto no pasa de aquí para acá. En algún momento vos dijiste, esto lo voy a dejar afuera, ¿sí? Y esto no va a pasar para acá y mis ideas creativas y mi espacio y mi desarrollo personal digo por encima de todo esto. Ese momento donde hiciste hasta acá, yo quiero saber cuándo pasó, cómo pasó. Yo voy a decir una frase nomás que me han dicho, creo que el primer contacto que tuve con lo que es desarrollo personal, que no somos árboles. El árbol crece en un lugar y no se puede mover de ahí. Nosotros nos podemos mover y somos protagonistas de nuestra vida, no somos actores secundarios. Eh, de ahí es que como que no me quedó, o sea, hacer otra cosa que no sea afrontarlo de esta manera, quizás yo lo veo como una pérdida de tiempo. Y lo sé porque lo he pasado mucho tiempo perdiendo, perdiéndolo, o no Exacto. invirtiendo en algo productivo para mí o para lo que quiero lograr. Y eso quizás es el mensaje que dejo con eso, ¿no? No es que tenga una armadura, sino que de repente
sé a dónde voy y la opinión de la otra persona y quizás no, sí lo puedo tomar como consejo, como para mejorar o algo, pero no me va a afectar en lo que yo quiera hacer. No te bloquea, que es No, lo fundamental, es lo fundamental. Por eso usábamos las rayitas para saber si me estaba bloqueando, aunque no esté presente, como decía Caro. Puede ser un primo que dijo, uy, qué voz tan fea tenés, te lo dijo a los 12, te lo dijo a los 12, ponele. Y son los 36 y vos estás diciendo, pues que no voy a hablar en el micrófono, ni voy a enviar una nota de voz porque mi voz es fea. Y ahí está, ¿viste? O sea, pasaron veintitantos años, pero ese chin, chin, chin puede volver a aparecer. Entonces, ya con esto, si estaba anulado totalmente, te lo dijo Carolina, te lo dijo Emma, que si apareció es una pérdida de tiempo. Ya en esta etapa, después de esta conversación, después de las rayitas, es una pérdida de tiempo quedarnos ahí porque ya está, ¿me Tal entiendes? cual, Así que acá estamos, tal acá cual. estamos. Qué lindo. Y así como quien no quiere la cosa, ha pasado una hora. Estábamos charlando tan entretenidamente. Me encanta. Qué lindo, qué placer escucharte. Gracias por haber traído esto. Gracias por abrirte y compartir parte de tu historia, de tu vida, de tu profesión, de todo esto de tu desarrollo profesional y personal. Mare, un mensaje último que quisieras compartir en esto. Sí, que hay que comenzar ahora, ahora mismo. Es para equivocarnos lo antes posible y salir adelante. O sea, hoy mismo. Si tenés pendiente esa idea, ese emprender, lo que sea, que el bichito que te picó hoy mientras nos escuchabas, empieza hoy. Puede ser con esa comunicación que proponíamos al principio, ¿no? Llamar a un proveedor, averiguar un precio, consultar por el terapeuta, pedir el precio, lo que sea, ¿no? Lo que sea, que comience hoy. Mueve algo, la primera pieza, y lo demás viene solo. Pero tú encárgate hoy de mover la primera pieza. Gracias. Emma, ¿nos despedimos? totalmente. La verdad fue un placer escucharla y bueno, compartir con vos, Caro, siempre lo digo, es la frutillita del postre. Bueno, nos vemos. Nos siguen en redes. Pará, tus redes, Mare, ¿dónde te seguimos? Los voy a dejar en la descripción, pero todo, Sí. ¿dónde te vamos a ubicar? @Marely Palma. Así aparezco en todas las redes sociales y ahí estoy. Ahí van a encontrar todo, los podcasts, los programas, todo va a estar ahí. La locura, todo. Perfecto, allí la seguimos. Gracias, gracias por este tiempo, chicos. Nos vemos y nos siguen para la próxima entrevista y mucho más material y contenido, todo para ustedes. Nos vemos. Chau, chau. Nos